Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco sobre toda la función que se realiza en el laboratorio de citogenética que está ubicado en el hospital anexo del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom en nuestro país. Queremos hacerles un recorrido en el tiempo. Fue el doctor Carlos Enrique Carmona quien, previo a mi persona, era el encargado de la división que yo ahorita tengo el gusto de poder colaborar. Allá por 1994, él acudió a los Estados Unidos, al Hospital Winthrop Children's Hospital, donde fue capacitado en la toma de citogenética clásica. Ese mismo año, en octubre, él comenzó a capacitar al personal que fue seleccionado del grupo de personal que se encontraba en el laboratorio general del hospital para comenzar a implementar el laboratorio de citogenética. Casi un año después, pueden ver ustedes, en junio de 1995, se inicia la atención de los pacientes a la fecha, gracias a Dios. He ahí el recorrido. El doctor acude a Nueva York, en octubre del 94 la capacitación, en junio del 95 el inicio de las labores en la citogenética clásica que ha tenido que ir cortando y pegando papelitos para poder revelar los cromosomas, pero lograron, miren, en el 2007, revelado por fotografía manual digital. Y para el 2021, pues gracias a Dios, se ha logrado la adquisición del sistema de cariotipado Ícaros. Les mostramos en este momento cuál era la gran diferencia. Donde ven el cariotipado por el sistema Corel, que era a través de una foto, cabe mencionar que se cortaba uno a uno los cromosomas y se pegaban en una página para poder expresarlo de la manera como ustedes lo pueden ver. El cariotipo por sistema Ícaros pues nos da las imágenes. Ustedes pueden ver el bandeado de los cromosomas y lo hace en forma automática la máquina ya hoy día. ¿Qué queremos demostrarles a ustedes el día de hoy? Bueno, una pequeña expresión citogenética, que es el campo de la genética que comprende el estudio de la estructura, como los pueden ver en las fotos, el funcionamiento, eso lo sabemos por la lectura de para qué sirve cada cromosoma y cómo nos va a expresar las condiciones de los genes, y por supuesto qué anormalidades podemos observar en ellos. Un cariotipo entonces va a ser la expresión en imágenes de los cromosomas ordenados según su tamaño, lo pueden ver ustedes en tamaños decrecientes, casi la mayoría, y su posición en base a un centrómero que permite analizar cada uno de estos cromosomas e identificar alteraciones en el número, su estructura de cada uno de ellos. Nos piden que hablemos de un caso emblemático. Ustedes pueden leer ahí conmigo un médico de la unidad de salud de Hilo Vasco, de la unidad de salud del Puerto de la Libertad, de Chirilagua, de donde estén ustedes ubicados, observa a un niño con un fenotipo clásico para todos nosotros, ojos rasgados, pliegues epicánticos, con micrognatia, por la micrognatia protuye la lengua, línea palmar única cuando revisa sus manos, también le observa clinodactilia en su quinto dedo de las manitas, y un niño con ligera hipotonía. Diagnóstico de libro y de puerta. El médico manda esa solicitud de estudio ante la sospecha de un síndrome de Down. Envía la boleta completa, por favor, muy importante, firmada y sellada. Y cuando llegan al laboratorio, entonces esos padres son entrevistados por el equipo y comenzamos a preguntar más, aparte del fenotipo, porque ese ya lo vimos, ¿verdad? Empezamos a preguntar, miren, la mujer tiene 21 años y el papá 23, y entonces, ¿de dónde sale este niño así? Se le pregunta historia familiar y sí, nos dice la mamá
que en su familia había un tío allá bien viejito que ya se murió, que dijeron que era Down. Y el papá dice que tiene también uno en la familia. Se procede a la toma de muestra, se siembra y se cultiva, el procedimiento a seguir hasta obtener un resultado. Y ahí tenemos un resultado. Nos dice que es un 46XY, o sea que es un niño que tiene una translocación, eso significa la letra T, en el cromosoma 14 con el 21. Por supuesto, muy importante valorar, dependiendo de la condición, que los padres requieran un estudio citogenético complementario para poderle darle muestra a esa translocación. Síndrome de Down. ¿Qué hace la citogenética? ¿Qué hace esa medición de células? Me expresa una translocación, como lo acabamos de ver ahí. Este niño, ahí están los códigos de numeración del caso de este paciente, le pudieron contar 10 metafases. El número de metafases analizadas fueron 5 y tuvieron un cariotipado, el que ya vimos anteriormente. En este caso, tenemos un paciente con un cariotipo 46XX con una translocación en el 1421, ¿verdad? ¿Qué significa esto que leemos y cómo se interpretan esos cromosomas que están puestos en esa imagen? Pues se completó un cuadro cromosómico de un paciente femenino, encontraron una translocación robertsoniana, así se conocen, que involucra los cromosomas 14 y 21. Esto da un resultado en el complemento para una trisomía con relación en el cromosoma 21, entonces definitivamente es un paciente con síndrome de Down. No se encontraron en los brazos cortos de los cromosomas involucrados en la translocación, o sea que estaban perdidos, se perdió material genético. Se recomienda entonces hacer un análisis cromosómico a los padres de estos pacientes para descartar la posibilidad de ser portadores de la translocación y por supuesto requieren consejería genética. Hemos visto, acá están los resultados de esos pacientes. Vean ustedes quién tiene la translocación. La tiene el papá, no solo la mujer con sus óvulos viejitos, como decimos siempre. No, también el papá. Esta es la razón por qué los padres ambos son jóvenes y han tenido un niño con una trisomía 21. Cuando todos esperamos que sea una madre mayor de 35 años la que pueda ser la que tuvo el problema con sus óvulos viejitos y producir un síndrome de Down. La madre de este niño es sana. ¿Qué pasa con el síndrome de Down? Bueno, en 1866 el doctor John Langdon Down describió ese fenotipo que acabamos de describir nosotros también. En 1959 se descubre que es causada por una copia extra del cromosoma 21. Ya pasaron más de 100 años de eso. Uno de cada 700 o 1000 recién nacidos vivos pueden padecer síndrome de Down. Y estas son las características que la mayoría de las veces vamos a encontrar. Un 47XY más 21, que es un masculino, con trisomía 21 regular, o un 47XX más 21, una femenina con trisomía regular. Pero ¿qué demuestra una vez más el laboratorio? ¿Por qué se da el síndrome de Down? Principalmente se da por una división celular inadecuada. No hubo disyunción, hubo un error en la separación de los cromosomas durante la anafase de la meiosis. Las mujeres mayores de 35 años, como ya dijimos, sus óvulos son antiguos, el riesgo aumenta cuando tenemos primigestas añosas. Las mujeres menores de 35 años muy probablemente sean multíparas. Hoy día es el caso en nuestra población. Tenemos mujeres de 20 años que van por el 5º niño. Eso va a favorecer que pueda llegarse a presentar esta condición. Factores paternos como hombres mayores de 40 años, si bien es cierto,
Los espermatozoides se renuevan con cada eyaculación, pero todo envejece en nuestro cuerpo y ellos también ya están viejitos y en algún momento van a pasar también el material genético de esta forma. La historia familiar, como la pudimos valorar previamente, y los portadores de las translocaciones, que puede ser un papá, una mamá o pueden ser ambos los que tengan esa translocación. Y por supuesto, el hijo previo con síndrome de Down, estos padres saben que pueden tener la posibilidad de que tengan una translocación y que puedan tener un riesgo aumentado de que esta condición se repita. Este tipo de problemas en realidad tiene una connotación emocional y una connotación psicológica para los padres muy importantes. Y estamos hablando de lo más común, pero existen condiciones más difíciles que se pueden manifestar a través de los genes. Recuerden que tenemos de 20,000 a 25,000 genes y en ellos se pueden presentar una serie de anomalías que lamentablemente tenemos que aprender a valorarlas y a hablar con los padres sobre ellas. Los chicos con síndrome de Down casi siempre van a ser estériles. Las mujeres con síndrome de Down pueden tener fase reproductiva hasta en un 40% y pueden tener no ovulatorias también, por supuesto. Y aproximadamente el 75% de las concepciones pueden llegar a ser un aborto. Entre el 35 al 50% de las mujeres con síndrome de Down pueden transferir esa anomalía. Y por supuesto, la expectativa de vida es grande. Ya ven, la mamá dijo que ese tío que le dijeron llegó a viejito, vean, llegó a viejito, tenía como 60 años cuando se murió. Pero eso va a depender de los acompañantes, de toda la morbilidad que pueda estar acompañando al síndrome de Down. Hablábamos entonces de una translocación, pero el síndrome de Down tiene diferentes expresiones y la expresión más común es la regular, el síndrome de Down puro, como podríamos decir, el que ven ustedes ahí con los 3 cromosomas. Ese representa el 95% de todos los casos. Las 3 copias del cromosoma 21 están presentes, en lugar de las 2 habituales debido a una división anormal, como lo acabamos de mencionar. Podemos tener la translocación, como ya lo habíamos visto, que es el caso principalmente en esos 2 cromosomas que les mencionamos. A la cabeza, el cromosoma 14 junto con el cromosoma 21, y nos va a dar las expresiones que acabamos de revisar previamente. También el síndrome de Down se puede presentar como un mosaico. Esta es una forma muy poco frecuente. Existen 2 líneas celulares, una línea celular con un cromosoma X, con un cromosoma 21 extra y otra línea celular que es normal, o también pueden estar afectadas ambas líneas, ¿verdad? Como es el caso que ustedes pueden ver ahí en las imágenes. Y por último, podemos tener un isocromosoma, el cual está formado por los brazos largos de un cromosoma 21. Entonces, me comentaba la licenciada cuando hablábamos y estudiábamos juntas que la gente dice, ¿qué grado de Down tiene mi niño? Y no son grados de Down, no es grado 1, grado 2, grado 3, como cualquier otra enfermedad. Estamos hablando de la expresión de los cromosomas, como se las acabamos de llevar en orden. Una expresión típica o clásica, una expresión por translocación, una expresión por mosaicismo o por isocromosomas. Todo eso se puede llegar a delimitar con el estudio del cariotipo. El grado, tal vez la gente lo piensa en que el niño tiene problemas cardíacos, en que el niño Down puede tener leucemia, en que el niño Down puede tener trastornos gastrointestinales muy severos, puede llegar hasta la demencia. Tal vez en ese caso la gente busca graduar la dificultad de desarrollo que estos niños puedan tener, pero eso dependerá de las expresiones y de las comorbilidades que cada una de estas expresiones le haya dado a estos pacientitos. A nuestro común y sencillo síndrome de Down, que todos conocemos por el fenotipo tan
clásico que tenemos. La licenciada seguirá hablando con ustedes y quedamos listos para lo que ustedes puedan solicitar. Siguiendo con el tema, les explico cómo obtener un cariotipo. El primer paso es cuando el médico indica la solicitud del examen citogenético, en el cual nos tiene que describir el fenotipo del paciente y poner el probable diagnóstico con todos los datos del paciente, firmado y sellado por el médico responsable y el servicio. Después, con esa boleta, el paciente se presenta al laboratorio y nosotros le otorgamos una cita. Las muestras se toman de 6:30 a 7:30 de la mañana, lunes, martes y viernes, previa cita. A los pacientes ingresados o los que se desplazan de muy lejos del país, que no van a llegar a las 6:30, se les cita lunes y jueves y tienen toda la mañana, desde las 7 hasta las 11, para poder llegar a tomarse su muestra. Cuando nosotros ya tomamos la muestra, la sembramos y ese cultivo lleva un tiempo de 72 horas exactas. Eso significa que a las 7:30 que nosotros hemos terminado de tomar las muestras, las tenemos que sembrar justamente a las 8 de la mañana. Cuando el paciente no llega a su hora, lastimosamente tenemos que decirle que ya no es el momento para tomárselo, porque si yo no lo siembro para que cumpla las 72 horas, no voy a obtener crecimiento celular, entonces no voy a poder dar un resultado y tengo que volver a tomar la muestra. Después de las 72 horas de cultivo, entramos en el proceso de harvesting, que es como una cosecha. Lo que nosotros estimulamos a crecer son los glóbulos blancos y es lo que en el proceso de harvesting, cuando hacemos, son un proceso de lavado y fijado para obtener el botón celular que ya está detenido en la metafase, que es la parte de la división celular donde los cromosomas están compactos y es donde más se pueden observar. Luego del harvesting viene la elaboración de láminas para el escaneo. Eso lo hacemos, el laboratorio de nosotros está el ambiente completamente controlado, la humedad, la temperatura. Como ustedes pueden observar ahí, para hacer láminas tenemos que tener un 45 al 50% de la humedad relativa. De lo contrario, los cromosomas no cumplen con los requisitos para que a la hora de la tinción se puedan bandear, como en los cariotipos que la doctora les presentó hace rato. El proceso de escaneo quizás es la parte más que lleva más tiempo, porque nosotros allí contamos entre 20 y 30 células dependiendo de la complejidad del caso. Escaneamos 5 que son las mejores y de una de esas le tomamos la microfotografía para hacer el cariotipo ordenado y dar el resultado final. La documentación que nosotros requerimos, la hoja de cita previa, que es la que nosotros le damos después de que el médico le ha dado la boleta del examen, la tarjeta de registro del hospital, en este caso del Hospital Bloom, para los pacientes nuestros, y para los de los otros hospitales no se les solicitamos. La solicitud del estudio citogenético firmado y sellado por el médico responsable, el sello de servicio. Para otros hospitales también es lo mismo. Y no se atienden pacientes sin la documentación requerida. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos el impasse de que nos están llegando pacientitos sin boleta de examen y cuando solicitamos la boleta nos dicen de que como la cita se ha hecho por teléfono, así los vamos a atender sin documentación. Eso no es posible. En ningún establecimiento los van a atender si no llevan la documentación requerida. La toma de muestra del cariotipo es como un hemocultivo, ¿verdad? No podemos nosotros, utilizamos un sistema al vacío. En ningún momento la muestra está expuesta al ambiente, porque si yo la expongo al ambiente voy a sembrar cualquier tipo de bacterias, menos los glóbulos blancos. Nosotros tenemos el cuidado de seleccionar el sitio de venopunción, limpiar y sin volverlo a tocar, pinchar directamente de la vena. Y antes de colocarlo en el tubo, le cambiamos la aguja con la que hemos pinchado y le ponemos una nueva y depositamos la muestra en el tubo. La técnica de cultivo es en cámara de flujo laminar. Previo a eso le hemos puesto luz ultravioleta para que esté
el campo lo más estéril posible. Todo nuestro material que usamos es estéril, de un solo uso, no podemos reusarlo. Los reactivos están también igual en completa esterilidad, no vienen de fuera del país y los sembramos con un mechero de Bunsen dentro de la cámara de flujo. El procedimiento de harvesting que le hablaba en el círculo anterior son los procesos de lavados y fijados. Inicia con la preparación del itidium bromal, que es para elongar los cromosomas para obtener cromosomas de alta resolución. Después le ponemos colchicina, que es para destruir el uso mitótico. Eso es para evitar que los cromosomas miren a los polos y ya no los podamos observar. Entonces, al detener la división celular y romperles el uso mitótico, se quedan en la metafase, que es donde los podemos observar. Se incuban y luego después de eso empieza el proceso de lavados y fijados, que es lo que se llama harvesting. Y esta es esa imagen que ven ahí es cuando estamos haciendo el proceso de lavados y fijados para obtener al final el botón celular. El proceso de la técnica de elaboración de láminas, como ustedes lo pueden ver ahí, es por goteo. En el laboratorio nos enseñan a hacer extendidos para frotis de sangre periférica, pues este no es así. Las láminas están pretratadas con etanol, luego se ponen en un coupling, como lo ven allí, con agua destilada para que formen una película de agua que al colocar la gota del concentrado de glóbulos blancos, esa película de agua los amortigua y hace que se rompa el citoplasma y quedan expuestos los cromosomas que están dentro del núcleo. La coloración. En este paso es el paso final, básicamente. Aquí utilizamos tripsina, que su función es desproteinizar el cromosoma y dejar los espacios en blanco para que el cromosoma tenga el bandeo que ustedes han visto en los cariotipos expuestos. Si lo dejamos más tiempo, nos deja el cromosoma como un fantasmita y al colorearlo queda negro. Luego lo lavamos y lo llevamos al GIMSA, que es el que colorea las bandas de los espacios que ha dejado la tripsina. Se deja secar a temperatura ambiente y van al escaneo al microscopio. Esa metafase que ustedes tienen ahí, así es como se ven al microscopio. Ahí es donde nosotros los contamos, los bandeamos, los escaneamos y es donde nosotros podemos observar cualquier cambio, cualquier delesión, cualquier microdelesión, duplicación, lo que sea que se encuentre cuando usted coloca la lámina y localiza una metafase, y también nos apoyamos en el probable diagnóstico que nos envía el médico. Por eso es que la importancia de que la boleta tiene que ir completamente llena. Los síndromes más frecuentes después de la trisomía 21 son el síndrome de Edwards, que esa es una trisomía 18. El síndrome de Patot es una trisomía 13. La trisomía 13 es la menos frecuente porque esa es incompatible con la vida. Y los pacientitos que tienen esa trisomía generalmente son abortos espontáneos o se mueren a las pocas horas de nacidos. El síndrome de Edwards, por ejemplo, puede, dentro de las expresiones que les mencionamos previamente, puede ser puro. Son niños que van a morir probablemente en las primeras horas de vida y lo máximo que pueden llegar a vivir será 1 año de vida. Y el otra forma de expresión que el síndrome de Edwards puede tener es el mosaicismo. Y podrá llegar hasta la edad adulta dependiendo del resto de expresiones de comorbilidad que estos pacientes pueden tener. Y como les decía la licenciada, la trisomía 13 o síndrome de Patot, pues son totalmente incompatibles con la vida. Tenemos también el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. El síndrome de Turner también es bastante frecuente, no así el Klinefelter. Y también tienen otras expresiones, por ejemplo, el síndrome de Turner. No, ahí este es el clásico, puede ser por isocromosoma, puede ser por mosaico, por isocromosoma, y también están las polisomías y otro tipo de expresión cromosómica. Desde 1995 a la fecha hemos procesado 7.677 muestras, de los cuales 1.855 pacientes son con síndrome de Down,
967 del sexo masculino y 741 del sexo femenino. De esos pacientes, predomina la trisomía 21 regular, son 1.708. Los pacientes con isocromosomas son 51. Pacientes con translocación 14-21 son 40. Pacientes con translocación 13-21 son 13. Pacientes con translocación 15-21, 4. Y pacientes por mosaicismo son 39. Como les explicaba, los síndromes de Turner son los más frecuentes después del síndrome de Down, son 157. Pacientes con trisomía 18-70, con trisomía 13-7. Otras patologías, 427, ahí incluyen deleciones, inversiones, translocaciones complejas, microdeleciones, duplicaciones, polisomías y otras. Esta es una pequeña muestra de todo el trabajo nuestro. Si yo me pongo a mostrarles, no acabamos ahora. Esas son, el paciente es un 46XY con una deleción del cromosoma 5 a nivel de la banda Q14, Q22, más una translocación entre el cromosoma 5 y el 10 a nivel de la banda Q13 y Q21. Y el otro paciente es un 47XX con una translocación 922 a nivel de la banda Q12, P12, más la duplicación del 9 a nivel de la banda Q12, P24. Como pueden observar ustedes, la máxima expresión de un error completo en los cromosomas que expresan los genes que en ellos tenemos. Y así puede la licenciada, como bien le dice, traerles otras expresiones más grandes. Y todo eso se puede lograr observar a través de la citogenética clásica que realizamos en el laboratorio. Este es un solo paciente. Tiene 3 líneas celulares. Una línea celular con un 45X, una línea celular con un 46XX con una deleción del X a nivel de la banda Q23 y una línea celular con un 47XXX con deleción del X a nivel de la Q23. Esto es hablando de la citogenética clásica, como le decía la doctora, pero estamos en proyecto de movernos a los microarreglos y a la secuenciación genética, que nos ayudaría en los casos en los cuales nosotros aún con los cariotipos de los padres no podemos definir de dónde viene la anomalía cromosómica. También tenemos familias que hemos estudiado con trisomías por translocación 13-21, donde al hacerle el cariotipo a los hermanos y a los hijos, solo los varones estaban afectados, no las hembras. Entonces, al movernos a la citogenética molecular nos ayudaría a afinar el diagnóstico y a poder ayudarles a estos pacientes que en su mayoría, si son padres jóvenes, van a seguir intentando tener hijos y van a estar aborto tras aborto tras aborto, y si llegan a tener un paciente lo pueden tener afectado o ya sea un portador sano que va a estar replicando la anomalía cromosómica a las generaciones venideras. Bueno, muchísimas gracias. Quedamos abiertos a sus cuestionamientos si les podemos ayudar.